El que practica el pecado es del diablo, dice Juan, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Con este texto central iniciamos el estudio de la lección de esta semana y nosotros iniciamos el bosquejo de la misma. Lección número 10. Las reglas del gran conflicto. Queridos amigos, bienvenidos a este estudio, bienvenidos al resumen, al bosquejo de esta 10ª lección. Lo que vamos a ver a continuación, por supuesto, son los objetivos, los 3 objetivos que van a delinear, van a guiarnos a través de este estudio. En primer lugar hablaremos del conflicto con límites. Este conflicto que estamos viviendo tiene límites, reglas. Estaremos viendo también el actuar de Dios y Satanás, entre comillas, dentro de estos límites. Y por último, nuestra necesidad, la necesidad de relacionarnos con Dios. Recuerden, estas diapositivas pueden descargarlas de la página que aparece en la descripción. Vamos a comenzar entonces a desarrollar el primer objetivo, un conflicto con límites. Lo que vamos a ver en primer lugar es el ejemplo de este conflicto. Nos dirigimos al libro de Daniel, donde encontramos a Gabriel en el capítulo 10, quien va en respuesta a la oración que hace el profeta. Sin embargo, lo que Gabriel le dice a Daniel revela el drama que nosotros no contemplamos. Le dice: demoré porque se me opuso el príncipe del reino de Persia. El príncipe del reino de Persia es una figura, es un personaje, o fue un personaje real, es un personaje histórico, pero detrás de este príncipe obviamente estaba el enemigo, quien se oponía. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia tenía que cumplir la voluntad de Dios. Dios no lo iba a forzar, Dios estaba influyendo en él para que tome decisiones en favor del pueblo judío. Sin embargo, Satanás mostraba oposición. Es ese conflicto, en resumen, lo que Gabriel le está presentando a Daniel. Es decir, detrás del príncipe, de este príncipe de Persia, habían fuerzas espirituales que ni él ni Daniel, por supuesto, veían, y tampoco nosotros lo vemos, pero hay un conflicto, hay una lucha de fuerzas que son superiores al hombre, fuerzas espirituales poderosísimas. Gabriel, en otras palabras, está luchando contra Satanás. Otro detalle que revela este episodio es lo siguiente. Gabriel tiene dificultad. Se me opuso, dice, por 21 días y por eso demoré. Si había oposición, si Gabriel demoró, es porque este conflicto que describe es muy fuerte. Gabriel no podía hacer frente. En consecuencia, Gabriel necesitó ayuda. ¿Y quién va en ayuda? Miguel, uno de los príncipes, dice más fuerte. Gabriel va a ayudar a Gabriel. Ahora, si Miguel pudo vencer a Satanás, es lógico entender que Miguel es el Señor Jesús. Y hemos dicho anteriormente que es uno de los títulos, uno de los nombres que adopta el Señor Jesús. Satanás no puede vencer a Miguel, y con esto Gabriel, una vez que Satanás es derrotado, continúa su camino. Entonces, detrás de lo que Gabriel le dice a Daniel: mira, hubo dificultad y por eso demoré en venir, vemos este panorama, un conflicto, una lucha de fuerzas espirituales, donde Dios tuvo que intervenir para que Gabriel pueda continuar con su camino. Volvemos a resumir que con la ayuda de Miguel, con la ayuda del Señor Jesús, se venció al príncipe de Persia, es decir, Ciro cumple la voluntad de Dios y Daniel recibe la ayuda del ángel Gabriel. Todo indica que hay un tipo de reglas o límites que actúan en este conflicto. La siguiente historia que vamos a ver gira en torno a lo sucedido con Job. Aquí encontramos lo siguiente. Satanás se hizo señor de este mundo. De eso no hay duda. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis leemos que es el dragón, Satanás, quien otorga poder y autoridad a los líderes y a los poderosos del mundo.
Ahora, esto a quien obviamente quiera recibir ese poder. Y no lo hace por amor, no es porque Satanás se preocupa por esas personas, él quiere su reino, ama a esas personas y quiere ayudarlos. No, detrás de todo esto, recordemos, está el plan de destruir la creación de Dios. Entonces, para sus intereses, para sus planes, Satanás les da ese poder, esa autoridad. Asimismo, en el relato de Job, este ángel caído se presenta como el representante de la tierra. Se hacen presente, dicen los hijos de Dios, las estrellas, es decir, los representantes de los otros mundos. Y de la tierra, ¿quién va? Va Satanás, porque Adán le entregó su señorío, no olvidemos esto. Y en este concilio celestial, la lección explicaba un poco esto, Satanás tiene el atrevimiento, en primer lugar, de acusar a Dios y obviamente también acusa a Job. A Dios le acusa de ser injusto, le dice, tú favoreces a Job, tú no eres justo con el resto, Job es tu favorito, Job es tu engreído, tú le consientes, tú le mimas, y Job tampoco es sincero contigo, Job no es íntegro, lanza y hace lo que él sabe hacer, acusar. Recordemos que ya en el cielo Satanás acusó a Dios, al carácter de Dios, a su gobierno, y en este caso está haciendo lo mismo. Satanás acusa y acusa. Lo interesante en todo esto es que Dios no frena las palabras de Satanás y tampoco sus acciones. Dios tenía el poder de silenciarlo, por supuesto, pero no lo hace. Es más, si nosotros continuamos la lectura, eh, en este concilio, cada uno vemos, me refiero a Dios y a Satanás, que cada uno actúa de una forma limitada. Vuelvo a repetir, frente a las acusaciones atrevidas de Satanás, Dios no le ordena cállate, Dios no lo desaparece, Dios deja que Satanás continúe, no, no evidencia, por así decirlo, su poder. Es ese límite, es ese limitante, son esas, entre comillas, reglas las que vamos a ver a continuación. Pero espero que hasta aquí esté quedando claro el panorama que en este conflicto de fuerzas superiores al hombre, de criaturas espirituales, en donde muchas veces interviene Dios, hay parámetros que limitan el accionar de ellos. Y de alguna manera, en el siguiente objetivo, vamos a ver cómo es que actúan dentro de esos límites. Vamos a continuar entonces para esto, ver el segundo objetivo de nuestro estudio. El actuar de Dios y el actuar de Satanás. Vamos a ver lo siguiente en esta parte. Satanás no ha manifestado todo su carácter. Esto hay que entenderlo. Lo hizo de alguna manera con Cristo en la cruz, donde mostró todo su odio, mostró toda su maldad, la perversión que tiene este ángel. Pero en la tierra no ha manifestado toda esa maldad como él tal vez quisiera hacerlo. Sus acciones están limitadas en primer lugar por su misma condición, es decir, porque es una creación y como criatura creada tiene un límite. Más allá de sus límites no puede ir. Entonces, vemos por ejemplo lo siguiente. Su tiempo de reinado en este mundo tendrá un límite. Su autoridad tiene un límite. Su poder será el ángel más poderoso que Dios creó, el ángel más poderoso que se reveló, pero también tiene un límite. Y por supuesto, su dominio también está limitado. Entonces vemos a un ángel que es rebelde, pero tiene límites. Esto es por un lado, su misma condición de ser criatura creada lo limita. El Señor Jesús lo dijo bien claro, este no tiene nada en mí. Lo que también evidencia la naturaleza sin pecado que tenía Cristo, porque si Cristo tendría una naturaleza pecaminosa, Satanás tendría algo para tentar a Cristo, pero
Cristo dice bien claro, Él no tiene nada en mí. Su dominio, el enemigo no puede obrar como quisiera en los hijos de Dios, por ejemplo. Entonces, está limitado. Y por otro lado, Dios no deja que Satanás manifieste su real carácter, su malignidad, porque Él le pone límites. Vamos a ver aquí o vamos a recordar, mejor dicho, ciertos ejemplos. Ahora, antes de ver el caso del enemigo, Dios también, por así decirlo, está sometido a estos límites. Recordemos que Dios no puede ir en contra de su carácter, y esto es esencial para entender esta especie de reglas, porque, por ejemplo, Dios es amor, Dios es justo, entonces no puede actuar de manera injusta. Dios es veraz, es transparente en sus acciones, no puede ir en contra de la verdad, Dios no puede mentir para sacar ventaja, Dios no puede actuar injustamente para favorecer a unos y a otros, no, Dios no puede hacer eso, Dios es misericordioso con nosotros. Entonces, su propio carácter, por así decirlo, limita de manera moral, decía la lección, a Dios. Esto hace que Dios actúe de manera limitada, aunque no deja de ser omnipotente. Y ahora sí quiero explicar el ejemplo, porque Satanás le dice a Dios en el caso de Job, ¿no? Es que tú favoreces a Job, por eso tú dices que él es perfecto. Y Dios le dice, bueno, pruébalo, atácalo, pero no toques su vida. Es decir, te voy a dejar actuar hasta donde yo te permita. Voy a dejar que tú hagas las cosas hasta donde yo lo diga. Más allá no te voy a permitir. Por eso vuelvo a repetir, Satanás tiene límites, en primer lugar por su condición de ser creado y en segundo lugar porque Dios limita las acciones de Satanás. Mientras nuestro Señor está sometido a su propio carácter. Tal vez la palabra sometido es un poco forzosa, pero es necesario para entender el, el mensaje que se quiere dar. Y no va a ir Dios en contra de sí mismo, no va a ir Dios en contra de quién es, de su esencia, de su carácter. Eso hace que ambos actúen bajo estos límites. Ahora, lo que sí resulta obvio y necesitamos entender es que al final, en este conflicto ya no se trata de ver quién gana. Satanás ya ha sido derrotado, Cristo es victorioso. El conflicto ya no tiene esa lucha de quién será el vencedor. Ya no. Pero ambos actúan dentro de esos límites. Y también Satanás aprovecha el hecho de que Dios actúe bajo esos parámetros para llenar la tierra de sufrimiento y dolor. Ojo, que si Dios no tendría misericordia de nosotros y colocara límites a Satanás, la tierra sería un verdadero infierno. La tierra sería un lugar espantoso, porque eso es lo que quiere Satanás. Y si tenemos dudas, solo miremos a la cruz, todo lo que él hizo con su creador. ¿Qué no hará con nosotros, criaturas inferiores? Bueno, espero que quede claro esta segunda parte sobre los límites, entre comillas, reglas que condicionan el actuar tanto de nuestro Señor como del enemigo en este conflicto. Vamos a ver ahora nuestro último objetivo. La necesidad de relacionarnos con Dios. Tal vez esto lo vamos a presentar también como una regla, pero para nosotros. Un punto que no debemos olvidar es nuestra condición. No podemos ser indiferentes o pasivos en este conflicto. Sí o sí tomamos parte, ya sea con Dios o en contra. Esto es, lamentablemente, por así decirlo, no podemos escapar a esto. Sí o sí tomamos parte. Ahora, no es algo triste, es algo positivo. Pero también es real lo siguiente, tampoco podemos enfrentar a Satanás con nuestras armas. Esto es imposible. Dios no nos ha dejado para vencer en este conflicto con nuestra capacidad. No podemos. Pablo dice en Efesios 6:12, nuestra lucha es contra fuerzas espirituales
superiores a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer en este conflicto? Bien, tomemos en cuenta los consejos que nos da la Biblia. Nuestra única oportunidad y segura defensa es Dios. No hay otra forma de enfrentar al enemigo porque, querido amigo, Satanás sí o sí te va a atacar o te está atacando. Entonces, la única manera que tú tienes de enfrentar al enemigo es Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 6, 13 al 18, vístete de la armadura de Dios. Y vístete toda la armadura. No te dice usa algunas partes, te dice usa toda la armadura de Dios. En donde se incluye, por ejemplo, el Evangelio, algo que todos tenemos que hacer, no solo algunos. Pero tú quieres enfrentar al enemigo, tal vez ni siquiera lo quieres, pero tú necesitas enfrentar al enemigo. Todos necesitamos estar prestos en esto y para eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Esto involucra lo siguiente: la lectura de la Biblia y la oración. Porque el Evangelio, la esperanza, la verdad, la justicia, todo eso donde lo encuentro en la Biblia. En la Biblia. Y necesito orar para conocer la voluntad, para entender y para relacionarme con Dios. Entonces, podríamos resumir todo esto en una vida de devoción con la Biblia y la oración. Pero para que esto sea efectivo, para que la armadura de Dios sea real en mí, pues yo tengo que decidir todos los días ponerme esa armadura. Por eso vuelvo a repetir, en este conflicto nuestra participación no es pasiva, no es la de espectadores. Nosotros no estamos para ver, a ver cómo se desarrolla esto. No, en este conflicto tú y yo tenemos parte, estamos involucrados. Y la regla para nosotros sería: lee la Biblia, comunícate con Dios, estudia la Biblia. Eso sería lo que a nosotros, como humanos débiles, frágiles, nos compete. Necesitamos, queridos amigos, desarrollar una relación estrecha, una relación íntima con Dios. Y vuelvo a repetir, esto será posible únicamente si tú y yo pasamos tiempo con el Señor. El día jueves la lección colocaba 2 textos bíblicos y en resumen, Dios va a intervenir en mi vida únicamente si yo deseo confiar en Él. Si no, Dios no interviene. Recuerden en Marcos 9 lo que dice: este género solo sale con oración y ayuno. Lo que Dios no está esperando es que tú pases alguna especie de penitencia para que Él obre. Lo que Dios está esperando es que tú pases tiempo con Él, que tú aprendas a pasar tiempo con Dios sin pensar en la comida, sin pensar en otras cosas. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Quieres que obre en tu vida? Pues tienes que ponerme en primer lugar. Lo demás deja en un segundo o tercer plano. Pero tú necesitas pasar tiempo conmigo. Tú necesitas pasar tiempo a solas, tiempo en la iglesia, tiempo evangelizando. Tú necesitas estar conmigo. ¿Cómo quieres que intervenga en tu vida si tú ni siquiera deseas oír mi voz? Tú ni siquiera quieres pasar tiempo conmigo. ¿Cómo quieres que intervenga? ¿Cómo quieres que responda? Eso es lo que el Señor nos está diciendo, obviamente con palabras de amor. Entonces, para nosotros, queridos amigos, vuelvo a repetir cuál sería la regla. Pues la necesidad de establecer una relación profunda e íntima con Dios. No desperdicies el tiempo, aprovecha en pasar momentos, aprovecha a tener esa intimidad de oír la voz de nuestro Señor. Terminamos con este tercer objetivo, el desarrollo de este bosquejo, y vamos a ver rápidamente el resumen de toda esta lección. Primero, recordemos que en este conflicto hay fuerzas invisibles que de alguna forma están sometidas a ciertas reglas. Dios limita las acciones del enemigo y el mismo Dios limita su intervención. También vimos cómo Dios interviene en nosotros. Si deseamos que esto sea real, es necesario tener amistad, una amistad profunda con nuestro Señor. Vamos a ver ahora la última parte. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos lo siguiente.
Tal vez la más grande de las reglas de este conflicto es nuestra reconocer que nuestra fuerza es inferior y limitada y como consecuencia necesitamos depender del poder de Dios, para lo cual debemos procurar caminar constantemente con Cristo, el único que es victorioso en este conflicto. Vuelvo a repetir, esto debería ser nuestra regla: caminar con Dios todos los días, estar al lado con Él. Esto involucra, por supuesto, estudiar la próxima lección. ¿Qué más puedo hacer? Una pregunta que titula la lección de la siguiente semana. Querido amigo, por favor, no dejes de estudiar tu Biblia, no dejes de estudiar tu lección, no dejes de pasar tiempo con Dios. Tú tienes que tomar parte activa en este conflicto y hay un Dios que te espera, dice Mateo 23, 30, espera para protegerte bajo sus alas. No dejes de correr a los brazos de nuestro Señor. De esta manera, queridos amigos, cerramos este bosquejo. Nuevamente, muchas gracias por la confianza. Siempre es una bendición compartir este material con ustedes. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.